tal? ¿Cómo se encuentran? Espero todos muy bien. Sigamos cuidándonos, sigamos trabajando en casa lo mayor posible. Y pues precisamente vamos a iniciar con el área de matemáticas del examen de Politécnico 2020, que es siempre el área más extensa. 60 preguntas que van desde el razonamiento matemático, álgebra, hasta probabilidad y estadística. Así que va a ser sin duda fundamental que nosotros tengamos estas habilidades matemáticas a nuestra mejor capacidad y entonces poderlas aplicar para resolver una diversidad de problemas que se nos estarán presentando. Vamos a iniciar con álgebra. Considero que esta es la mejor parte antes de razonamiento matemático, ya que algunas partes de esta área de razonamiento matemático requieren de álgebra también. Entonces, en la página número 28 de la guía oficial tenemos la pregunta 1, donde se nos pide ordenar de menor a mayor estos números. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Los números aquí que tienen raíz, hay dos raíces que recomiendo se memoricen porque también se utilizan en trigonometría. La raíz cuadrada de 2, 1.4 aproximadamente, la raíz cuadrada de 3, 1.7 de manera aproximada. El número pi aquí viene en forma, digamos, completa. Recuerda que el número pi es un número irracional, por lo tanto es infinito. Y lo que tienes a un lado no es exactamente pi, sino es un redondeo del número pi, ¿no? 3.1416. Entonces el número real aquí de pi también tenemos que conocerlo, al menos estos primeros dígitos. 3.1415, aquí no es 16, sino 15, luego 9, 2, 6 y así sucesivamente. La raíz cúbica de 2, bueno, ese número no lo vamos a saber de memoria, pero usa aquí ya la lógica. Por ejemplo, tienes raíz cuadrada de 2, que hasta el momento de los que hemos visto aquí sería el menor. ¿Qué pasa ya con la raíz cúbica de 2? ¿Será mayor o menor que la raíz cuadrada? La raíz cuadrada consiste en buscar dos números que por sí mismos den 2. La raíz cúbica es obtener un número que por sí mismo de 3 veces te dé 2. Entonces, en base a este razonamiento de la raíz cuadrada en comparación a una raíz cúbica, efectivamente la raíz cúbica va a ser menor, de hecho, que la raíz cuadrada. Y entonces el número menor va a ser la raíz cúbica de 2, el número más pequeño de todos. Luego le sigue en orden la raíz cuadrada de 2. Si comparamos sería la raíz cuadrada de 3. Luego tenemos el valor del número pi completo, ¿sí? Porque aquí el 15 es menor que este 16. Y ya 3.1416, el redondeo de pi, sería el número más grande. De esta manera, entonces, la respuesta correcta es el inciso B. ¿De acuerdo? Así, entonces, es como lo tendremos que estar manejando en base a estos conocimientos del número pi, el redondeo y raíces que también pues conviene memorizar, ¿no? Insisto, como la de 2 y 3. Pregunta 2, tenemos que ordenar de menor a mayor. Estas cantidades que están abajo, estas cuatro cantidades, sabiendo que A es un número mayor que 1 y N es un número menor que 0, o sea, negativo y entero. Son las especificaciones. Bueno, aquí son 0 y 1 ya están definidos. Por ejemplo, vamos a poner un valor a la base A, ¿no? Dice que tiene que ser un número mayor que 1. Por ejemplo, A podría ser 2 elevado a un exponente menor que 0, o sea, de signo negativo. Por ejemplo, N puede ser 3. Menos 3, A vale 2 y N vale menos 3. Para dar un ejemplo. No puedes usar los números que tú quieras que cumplan con estas condiciones. Por leyes de exponentes, esto sería 1 entre 2 al cubo, o sea, 1 octavo. En este caso, sería 2 elevado a la menos n, pero n para mí vale menos 3 porque es un número negativo. Entonces, menos por este menos en el exponente va a quedar como más 2 al cubo, que es igual a 8, y vemos claramente que esta cantidad es mayor que la primera. Así, de manera general, el número más pequeño de todos es el 0. Luego, es el número 2. El número 1, que es en este caso un octavo. Después sería el 1, en el número 3, y la expresión más grande sería la número 4, en
este caso que me dio 8, así 2, 1, 3 y 4, ordenados del más pequeño al más grande. Vamos a ver las respuestas y a ver si nos coincide aquí, ¿no? Entonces, en esta página 28, 2, 1, 3 y 4 es el inciso C, ¿no? Y esa es la respuesta que nos marca también la guía de manera correcta. Así nosotros podemos avanzar a la número 3, donde te pide una fracción que representa este número decimal periódico. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido y fácil que se pueda para ahorrar tiempo en el examen. Cuenta aquí la posición de décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, ¿no? Realmente, si nosotros tuviéramos este número sin que fuera periódico, sería 1234 10 milésimos, o sea, dividido entre 10.000. Pero como el número es periódico, ¿sí? Resulta que no es esta fracción, porque esta fracción te va a dar exactamente 0.1234 10 milésimos. Y ahí termina el número. Este número, en cambio, es infinito. Se repite el 1, 2, 3 y 4 infinitas veces. ¿Cuál es la fracción más cercana a esta? La que tenemos en el inciso B, 1234, perdón, sobre 9.999 es la más cercana a esta fracción. Ahí sí va a ser un número periódico infinito. Es el inciso B. Entonces dijimos, vamos con la número 4. Encontrar el número entero que sea menor, encontrar el menor entero, perdón, que es mayor al número real, pi cúbica entre 20. Bueno, aquí básicamente lo que tendrás que resolver tú, pues sería la potencia, ¿no? Pi al cubo sería pi por pi por pi. O sea, el número pi multiplicado por sí mismo 3 veces y luego dividido entre 20. ¿Sí? Si hacemos esto aproximadamente, aquí te recomiendo que tomes pi como 3.14 para hacer más rápido tus operaciones con el lápiz. Y al final esta operación te va a dar aproximadamente igual a 1.55. Ahora, de esos números enteros, ¿cuál es mayor que este valor de 1.55? Está la B, C y D. Pero nos pide de esos números enteros que son más grandes de este valor, ¿cuál es el menor? De 2, 3 y 4, el menor de esos enteros es el 2, ¿no? Efectivamente, el inciso B. Y así entonces hemos resuelto correctamente la número 4. Vamos con la 5. Te pide ordenar en forma ascendente las siguientes cantidades que viene con raíz cuadrada y hacer varias operaciones ahí con raíz cuadrada, multiplicando por 2, dividiendo por 2. Y bueno, esto te lo voy a dejar como ejercicio para que tú lo puedas ir llevando a cabo también. No debe haber ningún problema. Memoriza que la raíz cuadrada de 2 es 1.4, al igual que la raíz de 3, como ya lo comenté. Y así tendrás que llegar al inciso B. También para no ser tan extensos estos videos, porque en las áreas de matemáticas vienen, a diferencia de las ciencias, 50 preguntas, ¿no? Entonces sí va a ser muy largo. Si resuelvo todas a detalle una por una, va a ser demasiado extenso. Y tengo que diseñar otros videos también de otros temas. Por lo tanto, pues habrá algunos que, sobre todo los que sean, digamos, más accesibles, más fáciles, se los iré dejando ya como ejercicios en casa. Igualmente haríamos con el ejercicio 6 entonces, donde te sugiero que esas fracciones las conviertas a un número decimal. Por ejemplo, 5 octavos, divides 5 entre 8, un decimal a 2 dígitos, y así divides las demás fracciones para que tú puedas representarlas correctamente en la recta numérica. O si quieres tomar las divisiones que vienen en la recta numérica y la fracción, pues también, ¿no? Como tú te acomodes. En la 6 entonces tendrás que llegar al inciso D, que es la respuesta confirmada. En la número 7 vamos a calcular el resultado de esta operación aritmética. Entonces aquí lo que vamos a aplicar siempre será la jerarquía de operaciones. Y en ese sentido, pues con la jerarquía de operaciones vamos nosotros a empezar con potencias y raíces, si las hay, pero no hay potencias ni raíces, multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Tenemos multiplicaciones, aquí 2 multiplicaciones
comienza realizando eso primero antes de sumar y restar. 8 por 9, que es igual a 72, menos 6 por 4 igual a 24, y lo demás lo vamos dejando exactamente igual. Ahora sí vamos a realizar estas sumas y restas, y el resultado al final entre sumas y restas nos va a dar igual al número 49, que se encuentra como la opción inciso A. Número 8, queremos obtener el mínimo común múltiplo de estos números 270 y 225. Bueno, ocupa el método de descomposición en factores de números primos, para que esto sea un poco más fácil. Si recuerda, los números primos son aquellos que solo son divisibles entre 1 y entre sí mismos únicamente. Si tiene otro divisor además del 1 y de sí mismo, ya no es un número primo. Y así los números primos que vamos a tener en cuenta son el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, etcétera. Empecemos con el 2. Para obtener el mínimo común múltiplo, bastaría con que al menos uno de estos dos números se pueda dividir entre el 2. 270 se puede dividir entre 2. Lo vamos a anotar. El 225, que no es divisible, únicamente lo bajas y vamos a obtener la mitad de este número, que entonces es 135. Ahora, ya ninguno de los dos números que tienes aquí es divisible entre 2. Vamos con el siguiente número en la lista, que es el 3. Para saber si un número es divisible entre 3, podemos ocupar un criterio fácil, que es sumar sus dígitos y ver si la suma de estos dígitos te da un múltiplo de 3. Si es así, el número es divisible entre 3 de manera exacta, si no, no lo es. Por ejemplo, aquí es 135, 1 más 3, 4, más 5, 9, 9 es múltiplo de 3, ya se va a poder dividir entre 3. Y aquí 2 más 2, 4, más 5, 9 también se pueden dividir entre 3. Al dividir entre 3, entonces 135 va a quedar igual a 145. Luego, el 225, 75. Ahora, 4 más 5 son 9. 9 es múltiplo de 3, se puede dividir todavía entre 3. 7 más 5 son 12, 12 es múltiplo de 3, se vuelve a dividir entre 3 ambos números. 45 entre 3 es 15 y 75 entre 3 es igual a 25. 15 y 25, el 15 sigue siendo divisible entre 3, que es 5, el 25 no, lo vas a bajar. 5 y 25 ya no se pueden dividir entre 3, el siguiente número primo en orden es el 5, que puede dividir ambos en este caso. Y una vez más entre 5, el 1 se va a bajar y 5 entre 5 es 1. Cuando llegamos a 1, finalmente ahí tienes tú ya la descomposición completa y el mínimo común múltiplo de estos números va a ser el producto de la columna derecha de todos estos números primos, 2 por 3 al cubo por 5 al cuadrado. ¿Sí? Nosotros realizamos estas operaciones en el orden que tú quieras, ya que el orden de los factores no altera el producto, entonces estaremos llegando a el inciso A, 1350, como el mínimo común múltiplo de estos números. Sí, ya también tengo videos acerca de esto en el canal, para que tú, si es necesario, repases las operaciones con signo de agrupación, como tener mínimo común múltiplo, máximo común divisor en la parte aritmética, fracciones, clasificación de los números reales. ¿Sí? Te vas a listas de reproducción y buscas la lista de aritmética, y también hay una lista ya para álgebra para que vayas checando qué temas puedes ir ahí reforzando. Vamos con el problema número 9. Tenemos una viga de madera de 2 metros de largo que se divide en dos partes. Vamos a dibujar aquí una viga de madera. Entonces, que en total mide 2 metros de largo. Y se divide en dos partes, se va a cortar en dos partes que se encuentran en una proporción de 5 a 7. ¿Sí? Cuando hablamos de una proporción 5 a 7, muy importante entender aquí el concepto de proporción para resolver un problema de estos, proporciones. ¿Sí? Lo que vamos a hacer para que sea más fácil que manejemos las proporciones va a ser primeramente sumar estos dos números, 5 más 7, que es 12.
Sí, entonces esta suma, 5 más 7 que es igual a 12, es el número de partes en las cuales vamos a dividir primeramente toda esta viga, 12 partes iguales. Y de esas 12 partes, la viga se va a cortar justamente en la división donde tienes 5 de un lado y 7 del otro lado, ¿no? Aquí es donde se va a realizar el corte entonces en este punto, 5 y 7, ¿sale? Seguimos avanzando, dice, y la parte de menor longitud, ¿sí? Esta que tenemos aquí, se va a cortar en dos segmentos, a su vez con razón de 2 a 3. Bueno, entonces esta parte de aquí, la menor, se va a cortar en una proporción de 2 a 3. Ahora, antes de ir resolviendo la pregunta que nos pide la longitud de la viga pequeña, vamos a ir sacando la fracción o la longitud que tiene esta viga primeramente, ¿no? Entonces aquí nosotros, vamos a ver que como la viga en total mide 2 metros, ¿sí? Estos 2 metros, en términos de fracciones, ¿qué es lo que hemos hecho con estos 2 metros? Hemos obtenido para esta viga que se está extrayendo aquí, esta parte de la viga, 5 de 12, ¿no? O sea, una fracción de 5 doceavos. ¿A cuántos metros es equivalente? 2 entre 12, o 2 entre 12, que sería, se simplifica un sexto, y esto multiplicado por 5 metros, un sexto por 5, directo, ¿no? 1 por 5, 5, 6 por 1, 6, 5 sextos de metro. Eso es lo que nosotros ya tenemos aquí como la longitud de esta nueva viga, 5 sextos de metro, y a su vez entonces estos 5 sextos de metro se van a dividir nuevamente en una proporción de 2 a 3, que vas a hacer lo mismo, ahora suma 2 más 3, que es igual a 5, divide esta nueva sección, esta nueva viga en 5 partes iguales, ¿sí? Y de esas 5 partes iguales vas a tomar 2 de un lado y 3 del otro, ¿no? La sección que a nosotros nos interesa precisamente es la más pequeña y queremos saber qué longitud tiene. Bueno, la viga en total dijimos son 5 sextos de metro, entonces 5 sextos de metro, vamos a retomarlo aquí, multiplicado. Ahora velo en términos de una fracción, ahora sí, esto es una fracción, ¿qué fracción es? 2 de 5, ¿no? O 2/5 partes de la viga se han obtenido. Este 5 se elimina, 2 sextos se reduce, sacándole la mitad a 1/3 de metro, o 0.33 metros, si bien en decimal. El inciso B, que lo representa como una fracción, es la respuesta correcta debido a esta razón, ¿de acuerdo? Entonces maneja proporciones así. Las proporciones tienes que tomar el total de partes, es lo que significa una proporción 5 a 7, 5 de un lado, 7 del otro lado, 2 a 3, 2 de un lado, 3 del otro, pero en total, pues por eso los estoy sumando y así ya puedes sacar las fracciones mucho más fácil. Vamos ahora a ver el lenguaje algebraico en la número 10. Dice el cuadrado de la suma de 3 números, ¿no? Entonces el cuadrado de la suma de 3 números sería representado así de entrada. Aquí está el cuadrado de ¿qué? De la suma de 3 números diferentes, a más b más c. Va a ser igual, o va a ser equivalente, dice aquí, a la suma de los cuadrados de los 3 números, ¿no? Entonces, la suma de los cuadrados de los 3 números sería así. El cuadrado, aquí fue el cuadrado para los 3, la suma de los 3, y aquí cada número se eleva al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble del primero por el segundo, el primero es A, el segundo es B, más el doble producto del primero por el tercero,
El primero es A, el tercero es C, más el doble producto del segundo por el tercero, ¿no? Y así obtenemos nuestro lenguaje algebraico correcto, que es el inciso A. De hecho, fíjate que esta expresión es un producto notable, nada más que no es muy común. Se conoce con el nombre de un trinomio al cuadrado. De hecho, así se puede sacar un trinomio al cuadrado. Si se te llega a presentar, pues incluso conviene memorizar esta regla. Y ahí se aplica el lenguaje algebraico correctamente ya. Número 11, la cantidad de plumas que tengo más 5 es igual al triple de las plumas que mi hermano tiene menos 3. ¿Cuántas plumas tengo, no? Entonces vamos a asignar una cantidad, una variable x, sea x el número de plumas, que tenemos allí, ¿no? Entre ambos hermanos. La cantidad de plumas que tengo más 5. Entonces esas plumas que yo tengo más 5 van a ser igual a la cantidad de plumas que mi hermano tiene menos 3. Al triple de las plumas. Entonces el triple de este número de plumas menos 3. Y ahí vamos a resolver esta ecuación de primer grado con una incógnita para despejar la x. Para hacer el despeje de la x, entonces, tenemos aquí x menos 3x en la transposición de términos igual a menos 3 menos 5. X menos 3x es menos 2x igual a menos 8. De tal forma que x es igual a menos 8 dividido entre menos 2, es decir, 4, ¿no? Y de ahí que se maneje esa respuesta como el inciso B, la cantidad de plumas que tenemos. En esto, considerando, aclarando, aunque aquí no lo dice directamente, que el número de plumas que tiene la primera persona y su hermano es el mismo número de plumas que estoy asignando como x. Así se puede resolver el problema, porque de otra manera saldrían dos incógnitas. Y una ecuación con dos incógnitas, pues obviamente no se puede resolver así. Vamos a hacer entonces una breve pausa para borrar esto y seguir. Entonces vamos a seguir leyendo la pregunta número 12. En la página 30 indiqué el coeficiente principal de la función polinomial. Bueno, el coeficiente principal únicamente se refiere al número que tiene el término de mayor exponente o de mayor grado. Aquí el polinomio no está ordenado, pero si tú ves cuál es el término de mayor grado de exponente, es x cúbica, ¿qué coeficiente tiene? El número 3, que es el inciso A. Y listo, ¿no? Es todo lo que hay que ver. Entonces recuerda, eso es el coeficiente principal. 13. ¿Cuál de las siguientes expresiones son polinomios? Bueno, polinomios puede ser incluso binomios, trinomios, o que tengan 4 más términos, donde ya estrictamente son polinomios. Pero deben estar ordenados o deben de contener como exponentes números enteros. En los exponentes, ¿sí? Entonces al observar eso, va a ser el 2 y el 4, que es el inciso D. La 1 y la 3 no, la 1 es una función racional por la fracción que tiene 1 entre x, y la número 3, al tener un radical, es una función raíz, no es un polinomio. La pregunta 14 ya es un problema que vamos a resolver aquí en el pizarrón. Entonces dice, encontrar dos números tales que el doble de su suma sea igual al triple de su diferencia más 8, ¿no? Entonces tenemos dos números, vamos a llamar esos números x y y. Entonces, tal es que el doble de su suma, vamos a establecer eso, el doble de la suma de estos dos números desconocidos, el doble de x más y, debe ser igual a el triple de su diferencia más 8. Bueno, el triple de su diferencia sería 3 veces x menos y, el triple de la diferencia. Y luego a esto, pues ya se le va a sumar 8 unidades, como nos está pidiendo este problema. Otro dato es que su semisuma debe ser igual a su semidiferencia, a su diferencia más 1. Su semisuma, bueno, ¿qué es la semisuma? La semisuma es sumarlos y dividirlos a la mitad. El prefijo semi es mitad, literalmente, la mitad de una suma, entonces. Va a ser igual a la diferencia de estos números a su diferencia más el número 1, ¿no? Entonces ahí está.
la diferencia x menos y y se le suma 1. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente dos ecuaciones con dos incógnitas, x y y. Aquí, por cuestión de tiempo, no voy a resolver todo el sistema, te lo voy a dejar como ejercicio también, por favor, para que ya vayas arrastrando también el lápiz. Y mi sugerencia va a ser que para resolver esto, por el método de suma y resta sería un poco largo, puedes emplear una simplificación antes. Por ejemplo, podemos nosotros aquí simplificar esta expresión, la segunda ecuación mandando el 2 que está dividiendo, multiplicando el otro lado, y así nos va a quedar x más y igual a 2 por x, 2x, 2 por menos y, menos 2y, y 2 por 1 más 2. Luego, este término, vamos a pasar aquí que está sumando, pasar restando, 2x menos x va a ser x, menos 2y menos y menos 3y, igual a 2. Igual a menos 2, el 2 lo voy a pasar de este lado restando, y así la ecuación número 2 se hace más sencilla. De aquí incluso puedes despejar la x, el 3y pasarlo sumando, y este valor de x despejado, sustituirlo en la ecuación de aquí arriba. Obviamente también te sugiero simplifica la ecuación de arriba, la número 1, multiplicando, quitando paréntesis, y haciendo una reducción de la ecuación más fácil, y ya de ahí puedes emplear método de suma y resta si quieres, sustitución, igualación, no sé. Al final, si tú resuelves este sistema de ecuaciones de manera adecuada, te debe dar la respuesta del inciso C, que el número x es 7 y el número y es 3. Ya entonces se confirma lo que dice la y aquí. Vamos a la 15, identificar la estructura matemática que se obtiene al combinar constantes y variables con las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, exponenciación por números racionales. Bueno, pues todo eso engloba una expresión algebraica. Una expresión algebraica puede tener todos esos elementos, como dice el inciso D. En la 16 se te pide que relaciones la expresión con su resultado, tomando en cuenta que x es mayor que 0. Esa flechita representaría que x sea un número más grande que 0, o sea, es signo positivo. Si tú haces esas operaciones con expresiones algebraicas básicas, vienen suma, multiplicaciones, potencia, en fin, pues tienes que llegar al inciso C de casa. ¿Sale? Ahora vamos a la pregunta número 17, que te la voy a dejar pues también como ejercicio. Es una resta de polinomios. Solo recuerda que hay que ver si hay términos semejantes, quitar paréntesis y hacer la resta en orden adecuado para que te dé como resultado el inciso D, es lo que se va a confirmar. Vamos a la número 18, que esta sí la voy a resolver aquí. Tenemos que simplificar esta expresión con fracciones algebraicas, de tal manera que entonces, al ser una resta de fracciones, igual que en aritmética, vamos a proceder con el común denominador. El denominador es el mismo, a más b, pero con diferentes exponentes. En álgebra, cuando se repiten las expresiones, permítanme un segundo. Sí, regresamos. Una disculpa por la interrupción del tren para variar. Les decía que el mínimo común múltiplo en álgebra para expresiones iguales es tomar la expresión que se repite una vez, pero con su mayor exponente. En lugar de su menor exponente es el mayor. Ahí es como al revés, mínimo común múltiplo, mínimo, tomas el exponente mayor. En este caso, el exponente 3. Y entonces, como de costumbre, ¿no? Vamos a dividir nosotros este común denominador. ¿Sí? Se va a dividir entre el denominador de cada fracción y el resultado se va a multiplicar por su correspondiente numerador. De esta manera, entonces, vamos a hacerlo directamente. A más b al cubo entre a más b. Por leyes de exponentes quedaría a más b al cuadrado. Por 1 sigue siendo a más b al cuadrado. ¿Sí? Aquí recuerda, las leyes de exponentes se aplican en la división. ¿Qué pasa cuando dividimos cantidades que tienen la misma base? Los exponentes se restan, ¿no? La base es la misma, a más b, la base del exponente, y restamos 3 menos 1, que es 2. Por eso el resultado multiplicado por 1 pues no afecta. Menos, al hacer la misma ley de exponentes, a más b al cubo entre a más b al cuadrado será a más b por a, que
ahorita lo vamos a dejar indicado así únicamente, y luego lo multiplicamos menos a más b al cubo entre sí mismo es 1 por b cuadrada sigue siendo b cuadrada, de tal manera que ahora vamos a hacer la parte del álgebra en el numerador para que nosotros pues veamos aquí cuál va siendo la simplificación. Eleva el binomio al cuadrado, producto notable, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya tenemos que dominar esas reglas en este punto. Quitamos paréntesis, menos a por a, menos a cuadrada, menos a por b, menos ab, menos b cuadrada, sobre lo mismo, que es a más b, elevado al cubo. Muy bien, ahora vamos a ver si hay términos semejantes. A cuadrada menos a cuadrada se elimina. B cuadrada menos B cuadrada, pues también es 0. Y nos queda que es 2AB menos AB. Términos semejantes, queda AB dividido entre lo mismo, A más B al cubo. Si vamos revisando entonces, ya ahí la opción que nos está marcando esta guía, pues es en la 18 el inciso C, que es la que viene así. Ya lo resolvimos. Vamos con la 19, calcula el residuo de dividir estos dos polinomios. Bueno, aquí se va a aplicar algo que se llama el teorema del residuo y del factor, que realizando el procedimiento ya directamente aquí, va a indicar que tomes el divisor, este divisor lo vas a igualar a 0, x menos 3, lo igualas a 0, despejas x, y con este valor de x igual a 3, tú vas, digamos, pues simplemente a sustituir este número en el polinomio que es el dividendo, y el resultado de esas operaciones ya nos dará el residuo, así que vamos a hacer esa sustitución. ¿Sí? Vamos a sustituir en el polinomio que es el dividendo, o sea, en este, en vez de x el número 3 al cuadrado menos un medio de x que es 3 más un tercio. Y entonces vamos a hacer estas operaciones, 9 menos 3 medios más un tercio. Muy bien. Al realizar estas operaciones entre entero y fracciones, vamos a estar llegando a la respuesta que es el inciso D, 47 sextos. ¿Sale? Entonces ahí las confirmas mediante tu cálculo. Y ese es el residuo entonces de dividir este polinomio dividiendo entre el divisor x menos 3. Así puedes obtener los residuos utilizando el teorema del residuo y del factor. Pregunta 20, racionalizar la siguiente expresión fraccionaria. Entonces, para nosotros poder racionalizar, aquí digamos que el truco va a ser llegar a la técnica correcta. Y la técnica correcta para racionalizar esas expresiones, pues quitar la raíz de aquí abajo es lo que significa. Vamos a multiplicar por el conjugado de este radical, de estos radicales. O sea, es una expresión que es idéntica, pero difiere en un solo signo. Así que en lugar de x más raíz de x más raíz de 3, sería raíz de x menos raíz de 3. Para que no se altere la expresión, se tiene que multiplicar tanto arriba como abajo, numerador y denominador respectivamente. Entonces vamos a realizar nuestra multiplicación aquí de fracciones. El 3 se distribuye con estos dos términos arriba, dándonos 3 raíz de x menos 3 raíz de 3. Y abajo vamos a aplicar, como son binomios conjugados, la regla de los binomios conjugados, que da como resultado la diferencia de cuadrados. Raíz de x por raíz de x o raíz de x al cuadrado, solo queda x. Luego más por menos va a ser siempre menos, ahí está la diferencia de los cuadrados. Raíz de 3 por raíz de 3 o raíz de 3 al cuadrado se elimina la raíz y solo queda x menos 3. Y parece que así es como viene la respuesta, vamos a revisarla. Únicamente ya lo que se hace para acomodarla es en el inciso D, factorizar por factor común el número 3 en el numerador. El 3, como ves aquí, es un factor en común. Bueno, pues lo puedes factorizar nada más. Y así ya te queda igual que la respuesta inciso D, ¿no? Compárala exactamente, viene así. Y de esta manera entonces pues hemos resuelto las primeras 20 preguntas, también con ayuda de ustedes que vayan haciendo en casa esos ejercicios.
vamos a dejar aquí este primer video de álgebra para no hacerlo tan largo ya y procuraré terminar las preguntas, no todas, por la cuestión de tiempo. Habrá otras también en las demás secciones de matemáticas que les dejaré como ejercicios. Procuraré que sean las menos posibles para que pues vean la solución de la mayoría, sobre todo las más complicadas son las que me enfocaré más en estos tutoriales. Así que nos vemos en el siguiente.